Esto es el páncreas, o sea, es una lesión que está con relación al cuello y cuerpo de páncreas. Lesión quística a ese nivel. La tomografía no permite otro tipo de análisis, por lo que le piden una resonancia magnética, y en la resonancia magnética se ve la misma lesión que capta contraste en la periferia. Esto blanco, aquí está la aorta con contraste y está impregnando contraste. No hay contraste interno. Es una lesión quística heterogénea. Acá también se la ve. Y no hay signos de adenopatías u otras alteraciones. En resumen, tenemos una radiografía de abdomen normal, porque la radiografía no permite más información que la que nos ha dado. En la tomografía computada multidetector, como hemos visto, es una lesión bien circunscrita, ya tiene 41 milímetros de diámetro, y en la resonancia magnética eh, corresponde a una lesión quística compleja por el componente interno que tiene. Por supuesto, con ninguna de las imágenes vamos a poder alcanzar el diagnóstico definitivo histopatológico. Para ello se requiere que el patólogo nos diga qué es lo que es después de retirar la lesión, y correspondió a una neoplasia epitelial pseudopapilar del páncreas, que no es frecuente, pero obviamente es un diagnóstico anatomopatológico y no radiológico. Nosotros podemos llegar con imágenes hasta decir el tamaño de la lesión, las características internas, si se pinta o no, si tiene un componente sólido o no, si infiltra estructuras vecinas, si está asociada a adenopatías, lo que le daría, por supuesto, un distinto contexto. Esta les correspondió a una lesión quística que tiene muy baja es una neoplasia de baja agresividad. Pero por supuesto eso lo tenemos que definir después de la cirugía y biopsia. En resumen, la radiografía de abdomen simple permite ver algunas cosas, pero obviamente tiene unas limitaciones extraordinarias. La tomografía computada es un muy buen método de imagen, pero no tienen capacidad de discriminar muchas veces distintas densidades de tejido. Por ejemplo, acá aparece una lesión muy homogénea. En cambio, la resonancia magnética sí es muy útil en ese sentido y permite ver lesiones dentro de la lesión principal, alteraciones como en este caso, descartar la presencia de grasa microscópica porque se usan secuencias especiales, y cuando hay grasa en una lesión habitualmente es un indicador de benignidad. Entonces, este ejemplo de este paciente es simplemente para mostrarles que uno tiene que echar mano a todas las herramientas diagnósticas que tenemos antes de llegar a la cirugía para alcanzar el diagnóstico definitivo. Porque obviamente hay que guiar al cirujano a la planificación prequirúrgica y estar casi seguros de que se trata de una lesión con poca agresividad, para que no vayan a hacer una cirugía o planificar una cirugía de mucho mayor envergadura. Muy bien, ahora vamos a continuar entonces con nuestra clase. Vamos a retomar ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde está el screen? Esto, aquí. Bien, vamos a ir un poquito atrás y vamos a comenzar hoy día nuevamente con vía biliar para, se ha ido muy atrás, para continuar con, ya hemos visto todo esto, se ha ido atrás, no sé por qué motivo. Intervencionismo, metodología hepática, esto ya hemos visto.
Angioma, absceso hepático, metástasis, vía biliar. Muy bien. La vía biliar. ¿Cómo estudiamos la vía biliar? Para la vía biliar tenemos la posibilidad de usar ecografía. La ecografía permite evaluar vesícula y vía biliar. Mm, Nos permite valorar con bastante fiabilidad la vía biliar intrahepática cuando ella está dilatada y medir la vía biliar extrahepática. Pero la vía biliar extrahepática, debido a que tiene asas interpuestas por el duodeno, no es posible evaluarla en toda su extensión. Acá tenemos esta vía biliar, normalmente es menos de 6 milímetros de calibre, acá mide un poco más. Y en su lumen encontramos esta imagen ecogénica que está generando sombra acústica y corresponde a un pequeño cálculo a ese nivel. Si este cálculo estuviese por acá, aquí está el duodeno, y aquí hay una sombra que impide la evaluación de la vía biliar más distal, por supuesto que no vamos a poder ver. Como ya les había mencionado en una clase anterior, la ecografía en vesícula es muy buena y su rendimiento alcanza a más del 95% para el diagnóstico de colitiasis. Sin embargo, el rendimiento de la ecografía cae drásticamente en la evaluación de la coledocolitiasis, o sea, la presencia de cálculo en colédoco es mucho menor, llega al 60%, 55% en las mejores manos. Entonces, eso hace que no sea la mejor técnica para descartar la presencia de un cálculo en colédoco. Tenemos otras técnicas, por supuesto, para ello. Acá está la ecografía con el colédoco distal, esto es páncreas, la confluencia está en la vena esplénica, esta es la confluencia entre la vena mesentérica superior y la vena esplénica para conformar posteriormente la vena porta, y acá en la cabeza de páncreas, en el segmento intrapancreático del colédoco, se ve una imagen que corresponde a un cálculo. Otro paciente es una ecografía muy antigua en la que se ve un colédoco, esta es la porta, la vía biliar extrahepática y con un pequeño cálculo en su lumen. Por muchos años, los gastroenterólogos han echado mano a una herramienta muy, muy importante, que es excelente, y es la colangiografía endoscópica retrógrada. Sin embargo, la colangiografía endoscópica retrógrada es un procedimiento que no está exento de complicaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que es de baja invasividad, hay que hacer papilotomía y la papilotomía muchas veces se corre y puede provocar sangrados, puede provocar abscesos retroperitoneales si se perfora el duodeno, entonces tiene sus riesgos. Actualmente tenemos la mejor técnica disponible que no es invasiva para la valoración de la vía biliar y que es la resonancia magnética, la colangio, así se llama, colangioresonancia magnética. Estos equipos son equipos de alto campo, 1,5 Tesla para arriba, permiten una muy buena visualización de la vía biliar. En este caso hay dilatación de la vía biliar, esto es la vesícula, y este es el colédoco, y todos estos defectos hipointensos que vemos en el lumen coledociano corresponden a cálculos. Por supuesto que nada es 100%, porque todo va a depender de la condición clínica del paciente. Si el paciente tiene ascitis importante, este examen va a ser muy poco productivo. Si el paciente es un paciente que se mueve durante la exploración, ya sea por algia o porque esté con algún compromiso de conciencia, el examen va a salir
de muy mala calidad y probablemente no diagnóstico. Por lo tanto, al igual que en cualquier técnica de imagen, necesitamos la colaboración del paciente para obtener buenos resultados. Y si tenemos buenas condiciones, obviamente el resultado del examen es bueno y el rendimiento de la colangioresonancia para la pesquisa de cálculos biliares es muy alta. Acá, por ejemplo, tenemos un corte axial. Uno obviamente se orienta en el corte axial mucho. Esto es el páncreas, nuevamente, la cabeza de páncreas. Esto corresponde al colédoco y dentro del colédoco, eso blanquito es el líquido dentro del lumen coledociano, y ese punto negro que se ve dentro, que está apuntado con la flecha, corresponde a un cálculo en el lumen del colédoco, que ya en la reconstrucción tridimensional de una colangioresonancia, uno puede ver el, la vía biliar francamente dilatada y la presencia de uno y dos calculitos en el lumen del colédoco. El cístico acá, este es el duodeno, y la vesícula corresponde a esta estructura, y como ustedes verán hay múltiples lesiones de baja intensidad de señal que corresponden a cálculos de distintos tamaños que aún se encuentran en el lumen de la vesícula. Esto orienta, por supuesto, al cirujano para poder tomar decisiones quirúrgicas eh, lo antes posible, tal vez haciendo una colangiografía endoscópica retrógrada con canastillo y balón para retirar estos cálculos y posteriormente hacer la colecistectomía laparoscópica de este paciente. Pero eso ya es resorte del cirujano y no nos compete. Lo importante que quiero transmitirles es que la colangioresonancia magnética actualmente es una excelente herramienta para alcanzar el diagnóstico de la patología de vía biliar, especialmente la patología litiásica. Pero la vía biliar no solamente se va a dilatar por la presencia de cálculos, hay muchas causas. En nuestro medio, la presencia de parásitos como el ascaris que pueden migrar hacia el colédoco, es una causa. Hay otro tipo de parásitos también que pueden acceder a la viabilidad del tubo digestivo y provocar eh, dilatación de la vía biliar. La presencia, como ya hemos visto, de cálculos o la presencia de tumores. Y los tumores pueden ser en distintos segmentos del trayecto de la vía biliar, como en este caso, por ejemplo, acá ustedes ven, esta es una ecografía en la cual ven claramente estas estructuras tubulares que están confluyendo hacia el hilio del hígado, pero no se juntan nunca. ¿Por qué? Porque acá existe una masa tumoral que está infiltrando esos conductos intrahepáticos. Esto se trata de un tumor de Klatskin, así se llama, un tumor de la confluencia de los hepáticos, y es muy complejo de tratar porque obviamente las vías biliares están separadas y no están drenando en forma adecuada debido al compromiso infiltrativo. Ese compromiso infiltrativo va a ser el responsable de la dilatación de la vía biliar intrahepática. El colédoco no va a estar dilatado, por supuesto, porque la obstrucción es muy alta. Cuando el colédoco cuando la obstrucción es más distal, puede ser por otro tipo de condición patológica, en este caso por un tumor de cabeza de páncreas, obviamente acá el colédoco va a estar dilatado, no vamos a encontrar alteraciones endoluminales como cálculos que habíamos mostrado anteriormente,
y obviamente esto nos va a orientar a que hay algún problema en la cabeza del páncreas. Entre paréntesis, y para aprovechar un poco las imágenes, la tomografía y la resonancia tienen una capacidad muy grande para valorar otros órganos simultáneamente. En este caso no tiene mucha significación, pero es importante porque en otras oportunidades puede ser de valor su pesquisa. Esta, por ejemplo, es la glándula suprarrenal del lado derecho, detrás de la vena cava inferior. Ahí está la suprarrenal. Es con esa imagen medio en Y. Y esta es la otra suprarrenal, la suprarrenal del lado izquierdo, la cual presenta esta lesión nodular en su espesor. Esto correspondió, después de estudios que hemos hecho, a un adenoma que no tiene mayor trascendencia, pero obviamente las suprarrenales pueden ser asientos de metástasis y uno tiene que estar pendiente a que esa posibilidad siempre pueda existir. Y la tomografía y la resonancia son de mucha ayuda para la pesquisa y descartar patología asociada. Bien, habíamos dicho que la ecografía en vesícula es insuperable, y así es. Es mucho mejor que la tomografía, es mejor que la resonancia, y además es mucho más barata que ambas metodologías, y está ampliamente disponible. La ecografía en todas sus aplicaciones, es un método que tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Las grandes ventajas de la ecografía es que tiene alto rendimiento, está disponible, es relativamente barata, y entre sus desventajas, sin embargo, están que es altamente subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy dependiente del operador, muy dependiente del equipo con el cual se cuenta. Y también es dependiente de las condiciones clínicas del paciente. Tiene limitaciones con pacientes obesos o pacientes traumatizados con heridas abiertas, posoperados, etcétera, etcétera. Esta es una vesícula con ecografía y claramente se ve el lumen vesicular libre, una vesícula normal. Esta es una resonancia magnética en la cual se ve la vesícula también absolutamente normal. Si hubiese piedras, probablemente las vamos a ver muy bien en la resonancia, al igual que en la ecografía, pero la diferencia de costos es de la noche al día, entonces no tiene ningún sentido hacer una resonancia para pillar piedras. La ecografía es tiene un valor diagnóstico muy alto. Permite ver pequeñas lesiones, como este caso, un pequeño pólipo que tiene no más de 2 milímetros de diámetro, o este otro pequeño pólipo un poquito más grande que debe estar alrededor de unos 3,5, 4 milímetros. ¿Cómo diferenciamos pólipos de cálculos? Los pólipos no dan sombra acústica. Los pólipos no se desplazan con los movimientos del paciente cuando se pone de un lado al otro. Estos siempre se van a mantener en la misma posición. Los pólipos son importantes. Los pólipos tienen importancia si es que llegan a tener más de 10 milímetros porque incrementa su riesgo de corresponder a cáncer de vesícula. Los pólipos de menor tamaño habitualmente se les hace seguimiento y a los de más de 10 milímetros se los opera para ir a investigar la anatomía patológica si tienen riesgo de corresponder a cáncer. También estos pólipos pueden ser de colesterol y en algún momento soltarse y ser nido para la formación de cálculos. Esas son la importancia que tienen los pólipos en vesícula.
Habíamos visto en ecografía anterior una vesícula normal y aquí estamos viendo una vesícula con múltiples pequeñas imágenes en su lumen y que dan esta sombra hacia los planos profundos. A esto se le llama sombra acústica posterior y es por la atenuación del sonido que van a producir estos cálculos. Los cálculos pueden ser de distintos tamaños, desde muy pocos milímetros hasta varios centímetros. En tomografía computada, los cálculos, si es que no están calcificados, en este caso están calcificados, por eso se ven tan blancos, entonces los podemos ver fácilmente. Pero cuando no están calcificados, que es lo más habitual, los cálculos pasan inadvertidos a la tomografía computada, porque tienen baja densidad y su densidad va a ser similar a la de la bilis y por lo tanto no vamos a ser capaces de ver cálculos. Por lo tanto, si ustedes tienen un estudio de ecografía y de tomografía del mismo paciente y la ecografía les dice que hay cálculos y la tomografía no ve esos cálculos, créanle a la ecografía porque la ecografía es mucho más sensible para el diagnóstico de la litiasis vesicular que la tomografía. Y nuevamente otro ejemplo, este paciente se le ve esta gran calcificación en el área de la vesícula y en forma incidental esta lesión hipodensa con relación al riñón del lado izquierdo y que correspondió a un quiste gigante a ese nivel. ¿Qué pasa con la colecistitis aguda o los tumores vesiculares? La colecistitis aguda en ecografía tiene los siguientes signos: vesícula distendida, presencia de cálculo, alguna rara vez podemos no ver el cálculo, engrosamiento de la pared vesicular y signo de Murphy positivo. El signo de Murphy es la compresión con el transductor de la vesícula y eso duele y ese es un signo clínico que nos va a apoyar para el diagnóstico de colecistitis aguda. ¿Qué pasa en tomografía? En tomografía vamos a ver la vesícula muy grande, las paredes aumentadas de espesor. Esto más hipodenso corresponde al lumen residual. La grasa perivesicular, que debiese ser así negrita, pierde esa densidad, se hace muy gris. ¿Por qué? Porque hay edema transparietal y en ocasiones líquido cuando hay pericolecistitis. Obviamente este paciente tiene que ir a cirugía lo antes posible porque se complica la colecistitis aguda por perforación o por peritonitis biliar y eso es más grave. A diferencia de la colecistitis aguda, el cáncer de la vesícula produce compromiso infiltrativo de las estructuras vecinas, así como del lecho hepático, colédoco, a veces del duodeno o del colon. Puede o no asociarse a ascitis, en este caso esto es líquido que está desplazando al hígado hacia medial y está rodeando también al vaso en un paciente ya con diseminación peritoneal secundaria o cáncer de vesícula. Bien, pasando a otro tema ahora también en la esfera del hígado, vamos a hablar un poquito sobre la hipertensión portal. Más adelante vamos a hablar un poco más de hipertensión portal y vamos a determinar algunos otros aspectos. Acá vamos a hablar sucintamente. Ustedes saben que la hipertensión portal puede ser por diversas causas, pero al final de todo vamos a ver que hay
compromiso generalmente, porque no en toda hipertensión portal hay compromiso parenquimatoso hepático. Vemos en este paciente que es un paciente cirrótico, un hígado disminuido de tamaño, de contornos de carácter nodular. La estructura es muy heterogénea. ¿Qué pasa con los pacientes cirróticos? Los pacientes cirróticos tienen un alto riesgo de hacer hepatocarcinoma. Por lo tanto, necesitan controles periódicos para pesquisar lesiones focales que puedan corresponder a esa condición patológica. En los países donde hacen trasplante renal, les hacen seguimientos cada 6 meses. Entonces, apenas pillan una lesión hepática y ya lo meten al programa de trasplante. En nuestro país no existe trasplante hepático, entonces es muy difícil hacer ese tipo de pesquisa porque es infructuosa. ¿Qué signos básicamente vamos a buscar nosotros con tomografía en la hipertensión portal? Primero vamos a ir a ver si hay permeabilidad de las estructuras vasculares. La vena porta, esplénica. Vamos a ver si están permeables y vamos a ver si hay flujo de derivación. Por ejemplo, en este paciente, esta es la porta, y todo el flujo se está derivando hacia las venas periumbilicales, que se han repermeabilizado, y de acá van a ir alrededor del ombligo para crear la cabeza de medusa, que ustedes clínicamente van a visualizarlo en alrededor del ombligo. La otra derivación de sangre, de flujo sanguíneo en la hipertensión portal, es a las varices esofágicas, a las venas del fondo gástrico y del esófago, que son trayectos tortuosos y que van a dilatarse en forma importante. El ilio esplénico, acá con todas estas estructuras vasculares tortuosas y elongadas que corresponden a vasos varicoides dilatados. También ustedes saben que estas venas van a ir, va a haber reflujo hacia la vena mesentérica superior y por supuesto más abajo al plexo hemorroidal. Al plexo hemorroidal que nos va a hacer vasos dilatados alrededor del recto. Entonces, todo eso tenemos que ir a valorar. Y finalmente, la presencia de vaso de gran tamaño, aumentado de tamaño, y ascitis, líquido libre en cantidad variable. Todos esos son signos de hipertensión portal por tomografía. Si hacemos ecografía, también vamos a tener los mismos signos. Tendremos que ir a buscar con más calma. La tomografía es mucho más simple para ello, pero la ecografía también permite ese tipo de evaluación, aunque un poco menos fácil que la tomografía. Habitualmente no empleamos resonancia magnética para hipertensión portal porque es un examen mucho más prolongado, más engorroso y no va a aportar mayor información que la tomografía computada. Pero la hipertensión portal, ya les había mencionado, no siempre es porque el hígado se enferma. Ustedes ven acá un hígado enfermo. Acá estos pacientes tienen hígados de caracteres normales, pero también tienen hipertensión portal, porque la hipertensión portal puede ser presinusoidal, quiere decir presinusoidal antes del sinusoide hepático, sinusoidal cuando compromete el sinusoide hepático, o sea, el parénquima hepático, y post-sinusoidal cuando compromete las venas suprahepáticas o el corazón y por aumento de presión van a producir el compromiso y van a aumentar la presión del sistema porta.
En las guaguas se produce en recién nacidos, cuando tienen algún problema, están en terapia intensiva, cateterizan la vena umbilical, en el ombliguito, un catéter para pasar sangre, y muchas veces se trombosa, y esa trombosis, esa vena umbilical, tiene conexión directa con la porta. Cuando se trombosa esa vena por mala suerte, se produce en el tiempo lo que se llama una transformación cavernomatosa de la vena porta. Se pierde el lumen de la vena porta, el lumen normal, y los vasos, las vasa vasorum, son vasos en las paredes de la porta, se dilatan y producen toda estas como estructuras varicoides alrededor de la vena porta trombosada, y a esto se le llama transformación cavernomatosa de la vena porta, y es una causa de hipertensión portal presinusoidal, porque es un compromiso vascular antes de llegar al sinusoide hepático. En este caso, puede trombosarse, y no solamente por el cateterismo de una guagua. Por causas no conocidas plenamente, puede haber trombosis de la confluencia esplenomesenterica. Acá está la confluencia esplenomesenterica, y acá tenemos ese defecto. Y eso como produce eh, disminución del retorno del flujo, este vaso va a aumentar de tamaño. Entonces hay una hipertensión portal presinusoidal, lo mismo que en este caso, otro trombo en la porta con un vaso grande. Obviamente llegar a saber cuál es la causa de esto a veces no es posible, y obviamente hay que tratar simplemente esa condición de flujo vuelva a la normalidad. Bien, el caso clínico que les he presentado era de páncreas. Vamos a hablar un poquito de páncreas en estos minutos que nos quedan. El páncreas es una estructura que está bien profundamente alojada. Es esto el páncreas. Esta es la confluencia espleno-mesentérica, esta es la vena mesentérica, la vena esplénica, perdón, la cava, la aorta, ambos riñones, vaso, hígado, vesícula, asas intestinales. Como ustedes ven, la tomografía tiene una muy buena capacidad de valorar páncreas, al igual que la resonancia. La ecografía es medianamente buena, pero tiene muchas limitaciones. ¿Y qué limitaciones tiene la ecografía? Por ejemplo, en este paciente, ¿qué cosa nos impediría un buen análisis del páncreas? Presencia de las asas intestinales, meteorismo intestinal y obesidad. Este paciente es gordito y la distancia entre la piel y el páncreas es muy grande, y a medida que va ingresando el ultrasonido va perdiendo capacidad de potencia, entonces hace difícil la evaluación. Pancreatitis aguda es una condición que puede complicar la vida del paciente en forma muy importante. Puede inicialmente valorarse por ecografía, aunque es, como les digo, muy limitada y pobre el aporte de la ecografía en este tipo de condición. La tomografía es la mejor herramienta. Como les dije anteriormente que la ecografía era la mejor herramienta para vesícula, la tomografía es la mejor herramienta para la pancreatitis aguda, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento y la pesquisa de complicaciones. Aquí estamos viendo una pancreatitis aguda, por ejemplo. Todo esto corresponde al proceso inflamatorio peripancreático. Esto es contraste en el parénquima del páncreas. O sea, nosotros vamos a poder ver los cambios inflamatorios peripancreáticos, al igual que vamos a poder ver, al poner contraste, si ese parénquima pancreático es viable o no.
si hay necrosis pancreática, qué porcentaje de necrosis pancreática, si hay complicaciones como colecciones líquidas intrapancreáticas o peripancreáticas, o si hay colecciones líquidas más alejadas de la cabeza del páncreas o del cuerpo del páncreas, que son muy importantes de pesquisar. Ya les he mencionado las complicaciones que son, digamos, resorte de la tomografía, como la presencia de un enorme pseudoquiste, es una complicación. Otra complicación, una lesión de la arteria esplénica con presencia de un pseudoaneurisma en cuerpo de páncreas, una complicación grave que no es posible evaluarla con otro método de imagen que no sea la tomografía computada. El trombos en la vena esplénica, aparte de otra complicación arterial, también son posibles de diagnosticar por tomografía o por ecografía. Pero es la tomografía la mejor herramienta diagnóstica para el páncreas. Vamos a dejar acá la clase. La próxima clase vamos a continuar con páncreas y ya vamos a concluir con este tipo de presentación para ya enfrascarnos en otras modalidades y otras patologías ya más específicas. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos el jueves. Buenas tardes, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias. doctor.